Son el Gran Satán, la serpiente herida, Ayatollah Ruhollah Khomeini, 1982. Osama Bin Laden tuvo un precursor, el Ayatollah Khomeini. Él fue el ideólogo de una nueva clase de guerra religiosa radical. Fue algo más que un líder religioso, fue un gran estratega político. El Ayatollah no tiene miedo de enfrentarse a Estados Unidos de igual a igual. Fue un episodio que nos hizo mucho daño. Esta es la terrible historia del líder que preparó el escenario para el actual conflicto con el islamismo radical. Esta es la historia del Ayatollah Khomeini desclasificada. Desclasificado, el Ayatollah Khomeini. Ruhollah Khomeini es el fundador de la primera república islámica moderna y el responsable de sumir a Estados Unidos en la llamada crisis de los rehenes. Khomeini empieza su vida pública como un piadoso líder religioso musulmán. Gracias a su carisma consigue ser nombrado Ayatollah o señal de Dios. El Ayatollah Khomeini fue en muchos sentidos un gran comunicador, como pudo serlo Ronald Reagan. Cuando le miramos vemos su larga barba descuidada y esos escrutadores ojos de anciano. Nosotros nunca entendimos de dónde venía o qué era lo que pretendía, pero poseía un carisma extraordinario a ojos de los iraníes. El Ayatollah sirve de puente entre dos mundos y cambia a Irán de forma radical. Nacido en 1900, el encumbramiento del Ayatollah coincide con la caída de un aristócrata. El Shah Mohammad Reza Pahlavi es un miembro de la Jet Set internacional que lucha por la modernización de su país. Es proclamado Shah en 1941 a la edad de 22 años. Cuando llegó al poder, el Shah, que era muy joven en aquel momento, se sentía muy inseguro. Era consciente que habían sido Estados Unidos y Gran Bretaña quienes le habían instalado en el trono. Yo creía que la relación con Irán era importante para la política exterior de Estados Unidos. El Shah apoyaba nuestros objetivos básicos para Oriente Medio. Irán desempeña un papel fundamental en la política exterior estadounidense. Perderlo significa perder petróleo e influencia. La Guerra Fría lo ha convertido en un país clave. Occidente debe mantenerlo en su órbita y para eso cuenta con el joven Shah. El Shah sentía que estaba profundamente en deuda con Estados Unidos y Gran Bretaña y compartía la creencia de otros muchos iraníes de que norteamericanos y británicos dirigían entre bambalinas gran parte de la sociedad iraní. 1944. El reinado del Shah está marcado por la controversia y los conflictos, y desde un principio el Khomeini está detrás de esos conflictos. Khomeini siempre hablaba de darle el poder al pueblo, de alejar el país del elitismo y de unir bajo un mismo paraguas a un grupo heterogéneo de movimientos políticos. Khomeini cree que Irán debe unirse bajo la autoridad del Islam, no bajo el gobierno de un Shah influido por Estados Unidos. El escándalo estalla cuando los iraníes se enteran de que su departamento de prensa y propaganda está dirigido por la embajada estadounidense. Despacho confidencial desde la embajada de Estados Unidos en Teherán al Departamento de Estado, Washington, 14 de enero de 1952. 1949. Khomeini es aún una amenaza menor. La autoridad y poder del Shah van en aumento. Incluso sobrevive a un intento de asesinato planeado por las facciones prosoviéticas de Irán. El Shah declara la ley marcial, ordena detener a los dirigentes de los partidos políticos y a los líderes religiosos. La oposición, dirigida por un anciano y excéntrico nacionalista iraní, Mohammad Mossadegh, es cada vez más fuerte.
Mossadegh era el hombre más popular del país. Podía convocar a una multitud en las calles con enorme facilidad. Era un orador con un gran poder de convicción. Mossadegh siempre había creído que el Shah debía reinar, pero no gobernar. Impulsado por una ola de apoyo popular, Mossadegh, de 71 años, se convierte en presidente de gobierno de Irán en 1951. La oposición de Mossadegh a Occidente y al Shah es similar a la que ya está predicando Khomeini. La postura prosoviética del nuevo presidente pone a Estados Unidos lo suficientemente nervioso como para empezar a considerar la posibilidad de dar un golpe contra Mossadegh y en apoyo del Shah. De hecho, en el momento en el que subió al poder la administración de Eisenhower y John Foster Dulles se convirtió en secretario de Estado y Allen Dulles fue nombrado director de la CIA, los planes del golpe empezaron a acelerarse. 15 de agosto de 1953. El jefe de división de la CIA, Kermit Roosevelt, convence al Shah para que emita un decreto deponiendo al presidente Mossadegh. El golpe contra Mossadegh fracasa y es el Shah quien debe huir del país. La CIA sigue impertérrita. Un pequeño grupo de agentes de la CIA convirtió una pequeña maniobra desestabilizadora fracasada en un golpe de Estado en toda regla. La CIA bombardea la casa de un líder religioso y culpa de ello a Mossadegh para volver a los musulmanes contra él. Historia de la CIA clasificada, el derrocamiento del presidente Mossadegh de Irán, Donald Wilbur. 19 de agosto de 1953. El ejército permanece leal al monarca. Los regimientos de blindados apoyan al Shah y se enfrentan a los seguidores de Mossadegh cerca de la residencia del presidente de gobierno. Mossadegh intenta huir del país pero es detenido y el Shah regresa a Irán. El golpe fue muy importante porque reverdeció los recuerdos de la manipulación extranjera y ayudó a legitimar el lenguaje antioccidental de Khomeini, algo que constituía una parte fundamental de su propio discurso político. En este momento de la tumultuosa historia de Irán, Rollah Khomeini está viviendo en la ciudad santa de Qom, estudiando religión, dando clases de filosofía y ganando adeptos. El Shah actuará de forma rápida y brutal contra sus oponentes políticos. No tardará en crear el estado policial perfecto. Pero el ayatolá no se rinde. La batalla por el alma de Irán no ha hecho más que empezar. Agosto de 1953. Estados Unidos ha devuelto al Shah al trono de Irán. Las últimas revueltas de Irán le han enseñado al Shah una serie de lecciones políticas. El ayatolá ha pasado a un segundo plano. Está centrado en la religión, esperando su momento. El primer impulso después del golpe fue acabar con todos los grupos organizados de oposición. Tras el golpe de 1953, el Shah detiene a varios miles de opositores políticos, disuelve el Parlamento, nombra dirigentes dispuestos a obedecer sus órdenes y crea una organización policial secreta conocida con el nombre de Shabak. Al principio el Shah utiliza la Shabak para descubrir cualquier tipo de oposición política. Los activistas son encarcelados, torturados y ejecutados. El resultado de esa ofensiva fue el desmantelamiento de una gran parte de la oposición al Shah, que era una oposición laica. Todavía no lo sabían, pero la gran masa de iraníes opuestos al Shah está esperando la llegada de un líder y legislador. No quieren a un general ni a un presidente, sino a un ayatolá. Y esa ofensiva dejó un legado para el futuro, porque significaba que cuando la oposición estuviera en condiciones de resurgir, no resurgiría como una oposición laica, resurgiría como una oposición religiosa. Khomeini es la cabeza de lanza de esa oposición. En 1963 escribe que las políticas del Shah, creadas por una conspiración judía y norteamericana, constituyen una seria amenaza para el Islam. Khomeini es detenido el 5 de junio. Durante los 3 días posteriores a la detención de Khomeini,
Iraníes de todos los ámbitos protestan en Teherán y en muchas otras grandes ciudades de Irán. El Shah ordena al ejército que tome las calles y en medio del caos, cientos de manifestantes caen abatidos por las balas. Por primera vez, el nombre de Jomeini es conocido en todo el país. Estados Unidos pide a Walt Disney que haga una serie de películas anticomunistas del ratón Mickey para los iraníes. Memorándum confidencial, Estados Unidos, 16 de mayo de 1950. Octubre de 1964. El Shah llega a un acuerdo con Gran Bretaña y Jomeini, excarcelado por su condición de líder religioso, vuelve a predicar contra el Shah. Jomeini empezó a convertirse en un poder fáctico cuando en 1964 Estados Unidos solicitó inmunidad para cualquier agente estadounidense, militar o diplomático, que actuara en Irán. Irán recibe un préstamo de $200 millones de Estados Unidos para comprar armas norteamericanas. Y Jomeini declaró que ese préstamo minaba la soberanía y los derechos individuales de los iraníes. Jomeini dice ante la multitud: han vendido nuestra independencia. Por esas palabras es detenido y deportado. Sus palabras tuvieron un gran eco entre los iraníes, tuvieron un gran peso político y obligaron al Shah a expulsarle del país. Para muchos, volvía a ser una señal de la influencia estadounidense en Irán el hecho de que pudiera deportarse a un ciudadano iraní que había dedicado la vida a impartir su magisterio religioso entre sus fieles. 1965. Jomeini instala su residencia en Nayaf, en la vecina Irak. El ayatolá no cesa en sus maniobras de agitación, pero el Shah sigue gobernando Irán con mano de hierro. La SAVAK extiende su control a todos los sectores de la sociedad iraní. Para principios de 1970, la SAVAK había creado un estado de terror en Irán, donde su influencia lo penetraba todo. Los iraníes tenían miedo de que cualquier afirmación que hicieran pudiera interpretarse como contraria al Shah. Su gran temor era que alguien de la SAVAK les oyera y les llevara a sus cárceles, donde serían sometidos a torturas terribles y en muchos casos simplemente ejecutados. En plena Guerra Fría, el presidente Richard Nixon y Henry Kissinger consolidan una relación aún más cercana entre Irán y Estados Unidos. El Shah apoyó nuestros objetivos en Oriente Medio y estaba avanzando, aunque con demasiada lentitud, en una dirección positiva en su país. Creían que el Shah aguantaría en el poder durante los años 70. Desde mediados de los 70 se estaban produciendo hechos que indicaban que su gobierno no sería fácil, pero todo el mundo prefirió mirar hacia otro lado. Un analista jefe de la CIA declara que la CIA enseña técnicas de tortura nazis a la policía secreta iraní, la SAVAK. Entrevista con Jesse Leaf, ex analista jefe de la CIA en Irán, 6 de enero de 1979. Las relaciones de Estados Unidos con el Shah son una poderosa arma de propaganda en manos del ayatolá. Es cierto que el presidente Nixon le había dicho al Shah: si usted se responsabiliza de conseguir la estabilidad y la seguridad en esta parte del mundo, nosotros le proporcionaremos el equipamiento militar que necesite para conseguirlo, lo que significa que el Shah era nuestro socio. Cuanto más fuertes son los lazos que unen al Shah con Estados Unidos, más utiliza el ayatolá esa alianza para construir su revolución. Le ofendía la falta de fe islámica entre los líderes iraníes. Creía que los dirigentes del país estaban corrompidos. Sentía que habían perdido el orgullo nacional y especialmente le dolían las malas relaciones que mantenían con los clérigos musulmanes. Cuando estallaron las manifestaciones y las protestas contra el gobierno en 1978, fue Jomeini quien emergió rápidamente como el líder de este movimiento de oposición. El pueblo de Irán se muestra nervioso y enfurecido. El Shah no tiene idea de lo enfurecido que está porque permanece ciego a lo que ocurre en su propio país.
Lo mismo puede decirse de Estados Unidos. La revolución y el ayatolá están a punto de llegar. 1978. El ayatolá Jomeini está exiliado en Irak, pero predica la revolución a los fieles de Irán. El Shah de Irán, uno de los líderes políticos más ricos y poderosos del mundo, está sentado encima de un barril de pólvora y no lo sabe. Tampoco lo sabe su principal aliado, Estados Unidos. En agosto de 1978, como director de la CIA, recibí un informe de los servicios de inteligencia. Decía que el Shah podría sobrevivir 10 años más y desestimé este cálculo, no porque fuera más inteligente que los demás, sino porque el informe no reconocía la existencia de las revueltas contra el Shah que ya se estaban produciendo. El ciclo de violencia que prendió la mecha de la revolución en enero de 1978 empezó cuando uno de los periódicos del Shah publicó un ataque muy duro contra Jomeini. Los estudiantes religiosos de las escuelas de teología de Qom se manifestaron contra el periódico y a favor de Jomeini, y la policía mató a 7 de ellos. Los revolucionarios iraníes se han apoderado de un puesto de espionaje estadounidense utilizado para controlar el programa de misiles soviético. Entrevistas con agentes de la CIA, 1 de marzo de 1979. El ayatolá y su revolución se están haciendo con el poder. Ni siquiera cuando se intensificaron las revueltas fuimos capaces de anticipar que la caída del Shah pudiera estar próxima. Contaba con un ejército poderoso. Dábamos por hecho que lo sacaría a la calle. Un grupo de desarrapados manifestándose en la calle no podría derribar al Shah, que contaba con un enorme poder en su país. Pero ni siquiera el más perfecto estado policial puede soportar la marea de una idea a la que le ha llegado el momento. En Irán, esa idea es el sueño del ayatolá de crear un estado islámico. Su idea es utilizar la religión para conseguir el cambio político. Es un hecho indiscutible que en 1978 fueron los líderes religiosos y los seguidores de Jomeini quienes movilizaron a las mayores masas de gente en las enormes manifestaciones que se convocaron contra el Shah. 7 de septiembre de 1978. El número de manifestantes llega al 1.000.000. El Shah declara la ley marcial y ordena al ejército que cargue contra los manifestantes. Al día siguiente, los militares abren fuego contra la multitud en Teherán, matando a cientos de personas. Hoy ese día tiene un nombre en Irán: Viernes Negro. Después del Viernes Negro, cuando las tropas del Shah dispararon contra civiles y se produjo una especie de asesinato masivo en la Plaza Khaled, un océano de sangre empezó a separar al Shah del pueblo. Y después de eso, cualquier tipo de moderación parecía un compromiso con el diablo. 9 de septiembre de 1978. Desde Irak, Jomeini llama a la huelga a los trabajadores de todo el país. La economía de Irán se paraliza. El Shah nunca tuvo claro cómo enfrentarse a esas protestas revolucionarias y en vez de sofocarlas, cosa que probablemente hubiera conseguido de habérselo propuesto, se embarcó en una política errática de cerrar la mano, abrirla, cerrar la mano, abrirla. Y lo único que consiguió fue envalentonar a la oposición al comprobar la debilidad del Shah. Octubre de 1978. El Shah le pide a Saddam Hussein, el hombre fuerte iraquí, que deporte a Jomeini. Saddam le obedece, pero se trata de un error terrible. El ayatolá se instala en París, donde las comunicaciones son mejores. Noviembre de 1978. Inspirados en parte por las soflamas de Jomeini, más de 1 millón de iraníes sale a la calle. A principios de diciembre, 9 millones de personas se manifiestan contra el Shah por todo el país.
A finales de 1978 la revolución estaba en pleno apogeo y el Shah había perdido todo el control. Estaba claro que tenía que irse y fue entonces cuando decidió abandonar el país. 16 de enero de 1979. Los aviones despegan de Irán con destino a Egipto y el exilio. Un avión lleno de ropa y pertenencias es enviado por delante. 2 Boeing 707 despegan juntos del aeropuerto de Teherán. El propio Shah pilota uno de ellos. Los habitantes de Teherán ocupan jubilosos las calles de Teherán. Estados Unidos rechaza la petición de asilo del Shah por miedo a poner en peligro la vida de los estadounidenses que viven en Irán. Memorándum confidencial respecto a la petición de asilo del Shah, 22 de febrero de 1979. 1 de febrero de 1979. Un Boeing 747 se aproxima al aeropuerto internacional de Teherán. A bordo viaja el ayatolá Ruhollah Khomeini, el aclamado e incontestable líder de Irán. Los iraníes no se referían a él solo como el ayatolá o el gran ayatolá. Se referían a él como imam. Y la palabra imam en la historia iraní o chií tiene unas connotaciones muy fuertes. Es casi como llamarle semidios a alguien. El Shah fue bastante blando. Creo que con sus altibajos Irán se dirigía hacia una monarquía constitucional cuando el Shah fue derrocado. Y creo que el cambio de un país prooccidental a un país ideológicamente hostil fue un desastre para Estados Unidos. Es el fin de una era para Irán y el inicio de algo muy diferente. La revolución que se extiende por todo Irán llega a América. Y Estados Unidos está a punto de convertirse en su rehén. Irán, 1979. El ayatolá Khomeini derroca al Shah de Irán, un hombre apoyado abiertamente por Estados Unidos. Se trata probablemente de la revolución más popular de la historia si tenemos en cuenta el número de iraníes que toman las calles. Para algunos es la llegada del paraíso en la tierra. La gente hablaba de cómo el ayatolá Khomeini iba a salvar el país. De modo que el Shah no hacía más que robar el dinero del petróleo, y en cambio el ayatolá iba a repartirlo entre el pueblo. Decían que los funcionarios del gobierno llamarían a nuestras puertas una vez al mes para entregarnos un cheque con el dinero del petróleo. Pero la llegada del ayatolá trae confusión, inseguridad y peligro. La situación de Irán, cuando regresó Khomeini, solo puede describirse como caótica. Esa era la verdadera situación. La embajada de Estados Unidos se convierte en blanco de los revolucionarios 2 semanas después del triunfal regreso de Khomeini. El ayatolá escribe que la ley islámica permite la transexualidad. Libro descubierto recientemente del ayatolá Khomeini, escrito en 1964. El 14 de febrero de 1979, el día de San Valentín, un grupo de desarrapados entró en nuestra embajada y tomó posesión de ella. Yo estaba en Washington y me despertaron en plena noche para decirme que habíamos perdido el contacto con nuestra embajada y que habíamos perdido la comunicación. En la confusión, el gobierno iraní toma cartas en el asunto e impide una crisis de rehenes. En cuestión de horas, la embajada es devuelta a los diplomáticos. Estados Unidos debería haber tomado esto como una advertencia. Mientras tanto, el ayatolá está empezando a crear un nuevo gobierno. La revolución de Khomeini introdujo la religión como un lenguaje político. Transformó el espectro político del mundo. Abrió una nueva avenida por la que han avanzado tanto movimientos pacíficos como movimientos extremistas.
Su papel es el de un legislador, un papel que procura desempeñar con mucho cuidado. Es muy difícil encontrar una fotografía de él en la que salga riendo, porque después de la revolución, todas las fotografías en las que salía sonriendo fueron confiscadas, porque quería ser considerado un hombre severo capaz de liderar el país. No quería ser considerado un hombre a quien pudiera manipularse con facilidad. La idea de Jomeini de una república islámica era exactamente esa. Tener un gobierno de Dios en el que los clérigos eran ellos quienes decidían hasta dónde podías llegar y si algo era verdaderamente islámico o no. Ellos serían los jueces que decidirían si el sistema funcionaba según las leyes islámicas. Estudiantes iraníes se apropian de más de 77 volúmenes de documentos clasificados de la CIA y los publican. Documentos de la guarida de espionaje estadounidense, publicados por estudiantes musulmanes que siguen la línea del Islam. 4 de noviembre de 1979. Cientos de estudiantes revolucionarios rodean los muros de la embajada estadounidense. Arrollan a los diplomáticos y a los marines encargados de proteger la embajada. Llegó un momento, debido a las amenazas proferidas contra el personal de la embajada y al secuestro de muchos de ellos, en el que no cabía otra alternativa que la rendición. Y fue lo que ordené. No se sabe con seguridad si Jomeini conoce de antemano la toma de la embajada, pero en cuanto tiene noticia de ella, no tarda en apoyarla. Apoya a los estudiantes porque tiene miedo de que la revolución vaya perdiendo fuerza. Como jefe de inteligencia, todo el mundo me preguntaba, ¿qué está pasando? Yo tenía que encogerme de hombros y decirles que no sabíamos quiénes eran todas esas personas que habían tomado la embajada. Ha estallado la crisis de los rehenes. Durante los siguientes 444 días, los estadounidenses seguirán con ansiedad creciente cómo los revolucionarios mantienen como rehenes a 66 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses. Uno de los motivos por los que Jomeini terminó dando su aprobación a la toma de la embajada estadounidense fue que era una forma de cohesionar el sentimiento nacionalista en el país, que era muy fuerte en Irán. La crisis de los rehenes es la respuesta al apoyo estadounidense al Shah en 1953 y se les escapa de las manos a las autoridades iraníes porque Jomeini se niega a seguir las reglas. El comportamiento del gobierno revolucionario de Irán en aquellos momentos iba en total contradicción con todas las tradiciones, reglas y prácticas de la historia de la diplomacia, y esa mancha en su imagen continúa en la actualidad. Durante los siguientes 444 días, la crisis de los rehenes representa la agonía de la presidencia de Jimmy Carter. Los noticiarios de la televisión cuentan todas las noches los días que van pasando. Así es como empezaba, con Ted Koppel anunciando día 10 de la crisis de los rehenes o día 30 de la crisis de los rehenes. Fue algo que siempre estaba en la mente del presidente Carter. We will never rest until every one of the American hostages are released. Este intenso escrutinio oscurece la campaña de reelección de Carter. Su oponente, Ronald Reagan, hurga en lo que es percibido como debilidad de Carter. Y Carter busca una salida. Todo el mundo quería que se hiciera algo por los rehenes y creo que es muy importante que la gente sepa que, en muchas maneras, la administración de Carter estaba paralizada por la situación de los rehenes. El ayatolá, por su parte, se beneficia enormemente con la crisis. En cuanto Jomeini se dio cuenta de lo popular que era la toma de la embajada y el enorme impacto que tenía en la opinión pública iraní, apoyó a los estudiantes. Irán ha caído en manos de los islamistas más extremistas. Yo tenía un colega en el Consejo de Seguridad Nacional que dijo que debíamos declarar muertos a toda esa gente, declararles muertos y luego hacer lo que tuviéramos que hacer y actuar como si estuvieran muertos, e ignorar el hecho de que seguían allí. Carter quiere negociar, pero la confusión que reina en el nuevo gobierno de Jomeini dificulta las cosas.
No sabíamos a ciencia cierta quién gobernaba realmente. Khomeini no actuaba como presidente de gobierno, era algo más que eso. Pero no tardó en quedar claro que nadie podía hablar en nombre de Khomeini. Irak no ayudará a las negociaciones por los rehenes estadounidenses. Cree que la situación ha sido manufacturada por Estados Unidos. Departamento de Estado de Estados Unidos, 10 de enero de 1980. 24 de abril de 1980. Cediendo a una presión cada vez más acuciante y tras el fracaso de las negociaciones, Carter autoriza una operación de rescate, la Operación Garra de Águila. Yo sabía que era una operación difícil. La operación contaba con 3 fases completamente diferentes y cada una de ellas podía salir mal. Por desgracia empezó saliendo mal la primera. La operación fracasa por culpa de una violenta tormenta en el desierto. 8 soldados americanos mueren. In the aftermath of the attempt, we continue to hold the government of Iran responsible. Estaba muy claro que no había sido bien planeada. Se plantearon muchas dudas y recriminaciones. Fue un episodio que nos hizo mucho daño. Durante la campaña electoral estadounidense hay varios momentos en los que parece que los rehenes van a ser liberados, pero todos los esfuerzos diplomáticos fracasan una y otra vez. Para Khomeini, la crisis es crucial para su consolidación en el poder. Una segunda revolución más grande que la primera. Fue Khomeini quien decidió mantener a los rehenes mucho más tiempo del necesario. Lazos amarillos aparecen por todo Estados Unidos. El país se siente atenazado por el drama de los rehenes y por la idea de que su propio presidente es un rehén más dentro de la Casa Blanca. Dentro de poco, caerá el propio presidente y el ayatolá continuará su revolución contra un nuevo Satán, Saddam Hussein. ...1981... Militantes iraníes, con la bendición del ayatolá Khomeini, han mantenido secuestrado al personal de la embajada estadounidense durante 444 días. Más de un año de negociaciones han concluido finalmente con la puesta en libertad de los rehenes. El presidente Jimmy Carter no ha conseguido ser elegido para un segundo mandato y son muchos quienes culpan de ello a la crisis de los rehenes. El avión tenía que llegar, pero nos dijeron que no les permitieron despegar de Teherán hasta que Ronald Reagan hubo jurado su cargo y Jimmy Carter hubo abandonado oficialmente la presidencia. El ayatolá priva al presidente Carter de tener la satisfacción de ver libres a los rehenes. Eran conscientes de que se habían convertido en una especie de enemigos permanentes de Estados Unidos. Y a algunos de los líderes más radicales de la revolución, empezando probablemente por Khomeini, no les disgustaba esa situación. Pero el ayatolá se ha centrado en el enemigo equivocado. Saddam Hussein tenía sueños de grandeza. Se veía como el gran líder del mundo árabe y la revolución iraní constituía una amenaza para él. Saddam, un musulmán suní, tiene razones especiales para temer al ayatolá que proviene de otra secta del Islam, los chiíes. El ayatolá Khomeini, un clérigo chií, acababa de derrocar al Shah de Irán, que estaba considerado el autócrata más poderoso de todo Oriente Próximo. Saddam y otros muchos dirigentes de Oriente Próximo tenían miedo de que el mensaje del ayatolá prendiera en toda la región. Además, como Irak era un país de mayoría chií, Saddam temía que el mensaje del ayatolá caldeara los ánimos de la oprimida mayoría chií de su país. 22 de septiembre de 1980. Consciente de la debilidad del ayatolá, Saddam Hussein envía a 9 divisiones del ejército iraquí a los campos petrolíferos del sur de Irán. Los iraníes no esperaban este ataque sorpresa.
Al comienzo de la revolución desorganizaron el ejército y ejecutaron o encarcelaron a gran parte de la oficialidad. No tenían una gran estrategia militar. Sus fuerzas tampoco estaban desplegadas en los lugares precisos, por lo que Irak no tardó en hacer grandes progresos. El ayatolá pide voluntarios para frenar el ataque iraquí. Cientos de miles de iraníes se dirigen al frente. La invasión de Irak fracasa y aumenta el poder de Jomeini. Jomeini fue capaz de utilizar la guerra contra Irak para movilizar constantemente a la juventud que había hecho la revolución, y supo renovar la ideología revolucionaria mesiánica del martirio. La violencia, la oposición y el activismo, que eran elementos centrales en su propia visión del mundo. La situación en Irán en aquellos días era caótica, y es por eso por lo que Saddam pensó que podría ganar esta guerra rápidamente, porque creía que el ejército iraní se desmoronaría a las primeras de cambio. Pero ocurrió lo contrario. Su agresión reforzó el control de los militares y permitió que estos se recuperaran. También obligó al régimen a empezar a pensar en términos prácticos, en vez de limitarse a pensar solo en sueños revolucionarios. Puede decirse que Saddam salvó a la revolución iraní. Para 1982, el ayatolá ha pasado a la ofensiva y Saddam Hussein le ofrece retirar sus tropas de Irán y firmar la paz. Pero el ayatolá ve la oportunidad de exportar la revolución a los árabes chiíes del sur de Irak. Estados Unidos tenía miedo de que los iraníes fueran capaces de derrotar a los iraquíes, derrocar el régimen de Saddam y a partir de Irak avanzar hacia los campos petrolíferos de Arabia Saudí o hacia Israel, dos objetivos a los que ya se había referido en varias ocasiones el ayatolá. Documentos estadounidenses informan de que Israel está vendiendo productos químicos tanto a Irán como a Irak. Telegrama clasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos, 21 de noviembre de 1980. 1982. La administración de Reagan decide ayudar a Saddam Hussein contra el ayatolá. Estados Unidos vende a Irak las armas que necesita y le proporciona ayuda logística desde sus satélites espías. Y entonces Saddam recurre a un arma no vista desde la Primera Guerra Mundial. La guerra entre Irak e Irán fue la guerra moderna más sangrienta de Oriente Medio. Hubo más de 1 millón de bajas. Casi todas las familias de Irán tuvieron algún fallecido. Y lo que más dolió a los iraníes es que el resto del mundo no acudió en su ayuda cuando Saddam Hussein empezó a emplear armas químicas. El gobierno del ayatolá persuade a las Naciones Unidas para que envíen investigadores para que informen sobre los ataques con armas químicas. Estados Unidos se mostraba reacio a permitir que la ONU realizara esos informes. Cuando concluyeron, Estados Unidos insistió en que los informes fueran amañados, de forma que se limitaron a informar de que se habían utilizado armas químicas, sin especificar por parte de quién ni bajo qué circunstancias. Documentos recientemente desclasificados revelan que la administración de Reagan sabía que Irak utilizaba armas químicas casi a diario. Se calcula que 50.000 soldados iraníes murieron en la guerra por culpa de las armas químicas. ...1985... Una nueva crisis de rehenes, esta vez en Líbano, vuelve a unir los destinos de Estados Unidos e Irán. William Casey, director de la CIA, mantiene negociaciones secretas y se ofrece a proporcionar armas a Irán si el ayatolá utiliza su influencia sobre los militantes islámicos para ayudar a los rehenes estadounidenses capturados en el Líbano. Fue un plan descabellado desde sus inicios. Desde un principio decidieron que el Departamento de Estado no podía involucrarse en él. Así que hicieron que Oliver North y el Consejo de Seguridad Nacional se encargaran de diseñar la operación. Y aunque el teniente coronel North era un hombre muy inteligente y capaz, ponerle al frente de una operación internacional de este calibre era demasiado arriesgado y no funcionó. Noviembre de 1986. Cuando la prensa airea los detalles del plan, el presidente Reagan aparece en televisión para explicar su política de hacer tratos con el ayatolá.
Una y otra vez, el presidente Reagan y el secretario de Estado George Shultz daban un puñetazo en la mesa y decían: nunca negociaremos con Irán, jamás. Una vez más, un gobierno estadounidense se ve obligado a llegar a acuerdos políticos con el ayatolá. Le dijeron abierta y directamente que era ilegal enviar armas a Irán sin notificarlo antes al Congreso. Su respuesta fue: mire, yo puedo afrontar el hecho de violar las leyes, pero no puedo afrontar la idea de que el grande y fuerte Ronald Reagan no ha hecho todo lo posible por liberar a los rehenes. It is the president's desire to have the full story about Iran come out now. El escándalo del Irán-Contra debilita a la administración y el ayatolá hace muy poco por ayudar a la liberación de los rehenes del Líbano. Finalmente, en los documentos desclasificados se ven involucrados casi todos los principales asesores de Reagan. La guerra entre Irak e Irán sigue su curso. Docenas de espías de la CIA son ejecutados por el ayatolá cuando Irán descubre una red de inteligencia estadounidense. Testimonio de Richard Perle ante el Comité de Inteligencia del Congreso, 2 de febrero de 2005. 1988. Tanto Irán como Irak están agotados por los 8 años de guerra y negocian un fin de las hostilidades. La guerra se ha cobrado un precio terrible a todos aquellos que han combatido en ella y a la sociedad en general, pero el ayatolá ha encontrado un nuevo enemigo a quien atacar. 1989. El ayatolá emite una fatwa, un pronunciamiento legal con validez en todo el mundo musulmán. Es una sentencia de muerte contra el novelista Salman Rushdie, por lo que Khomeini describe como blasfemias vertidas contra el Islam en la novela de Rushdie Los versos satánicos. Nobody has the right to incite people to violence on British soil. We want a stable and serious relationship with Iran. But such a relationship will not be possible while Iran fails to respect international standards of behavior. El ayatolá ofrece una recompensa de $3 millones por Rushdie, que debe esconderse. Docenas de personas mueren en las revueltas y manifestaciones en contra del libro. 2 de los traductores de la novela son asesinados y se ataca a las librerías que lo venden. El Estado Islámico, forjado por el ayatolá, está decidido a hacer cumplir su idea de la ley islámica. Khomeini emite una fatwa cuyo resultado es la ejecución de 30.000 prisioneros políticos, algunos de apenas 13 años. Memorias del ayudante de Khomeini, enero 2001. Los ataques contra Rushdie son la última actuación internacional del ya anciano ayatolá. El ayatolá Khomeini, de 89 años, muere en el hospital después de una operación en la que los médicos no pueden cortar una hemorragia interna. Miles de habitantes de Teherán se sienten abatidos por el dolor. Just after sunrise, the largest gathering ever seen in the capital massed around the square where the Ayatollah Khomeini had been lying in state. Más de 1 millón de iraníes se reúnen en el lugar en el que será enterrado el ayatolá. At the cemetery, the authorities appeared to have lost control of the crowd. As it touched down, the crowd tried to tear off the shroud that covered the Ayatollah. Fue un icono. Y una parte de mí se entristeció cuando murió, pero otra parte de mí se sintió feliz. Porque una parte de mí pensaba que un montón de los problemas que habíamos tenido estaban relacionados con él, su política y la forma en que dirigió el país. Creo que el legado del ayatolá es muy fuerte y, en lo concerniente a las relaciones entre Estados Unidos e Irán, muy dañino. Desde la muerte del ayatolá, todos los gobiernos estadounidenses han intentado sin éxito negociar con el Estado que él creó. Una vez más, Irán es el centro de todas las miradas. Previous comments by Iranian officials, including Iran's supreme leader and its foreign minister, indicated that Iran would not give up its ability to enrich uranium. Y el peligro jamás ha sido mayor.
1978. Inspirados en parte por las soflamas de Jomeini, más de 1 millón de iraníes sale a la calle. A principios de diciembre, 9 millones de personas se manifiestan contra el Shah por todo el país. A finales de 1978 la revolución estaba en pleno apogeo y el Shah había perdido todo el control. Estaba claro que tenía que irse y fue entonces cuando decidió abandonar el país. 16 de enero de 1979. Los aviones despegan de Irán con destino a Egipto y el exilio. Un avión lleno de ropa y pertenencias es enviado por delante. 2 Boeing 707 despegan juntos del aeropuerto de Teherán. El propio Shah pilota uno de ellos. Los habitantes de Teherán ocupan jubilosos las calles de Teherán. Estados Unidos rechaza la petición de asilo del Shah por miedo a poner en peligro la vida de los estadounidenses que viven en Irán. Memorándum confidencial respecto a la petición de asilo del Shah, 22 de febrero de 1979. 1 de febrero de 1979. Un Boeing 747 se aproxima al aeropuerto internacional de Teherán. A bordo viaja el ayatolá Ruhollah Jomeini, el aclamado e incontestable líder de Irán. Los iraníes no se referían a él solo como el ayatolá o el gran ayatolá. Se referían a él como imam. Y la palabra imam en la historia iraní o chií tiene unas connotaciones muy fuertes. Es casi como llamarle semidios a alguien. El Shah fue bastante blando. Creo que con sus altibajos Irán se dirigía hacia una monarquía constitucional cuando el Shah fue derrocado. Y creo que el cambio de un país prooccidental a un país ideológicamente hostil fue un desastre para Estados Unidos. Es el fin de una era para Irán y el inicio de algo muy diferente. La revolución que se extiende por todo Irán llega a América. Y Estados Unidos está a punto de convertirse en su rehén. Irán, 1979. El ayatolá Jomeini derroca al Shah de Irán, un hombre apoyado abiertamente por Estados Unidos. Se trata probablemente de la revolución más popular de 53 y se les escapa de las manos a las autoridades iraníes porque Jomeini se niega a seguir las reglas. El comportamiento del gobierno revolucionario de Irán en aquellos momentos iba en total contradicción con todas las tradiciones, reglas y prácticas de la historia de la diplomacia, y esa mancha en su imagen continúa en la actualidad. Durante los siguientes 444 días, la crisis de los rehenes representa la agonía de la presidencia de Jimmy Carter. Los noticiarios de la televisión cuentan todas las noches los días que van pasando. Así es como empezaba, con Ted Koppel anunciando día 10 de la crisis de los rehenes o día 30 de la crisis de los rehenes. Fue algo que siempre estaba en la mente del presidente Carter. We will never rest until every one of the American hostages are released. Este intenso escrutinio oscurece la campaña de reelección de Carter. Su oponente, Ronald Reagan, hurga en lo que es percibido como debilidad de Carter. Y Carter busca una salida. Todo el mundo quería que se hiciera algo por los rehenes. Y creo que es muy importante que la gente sepa que, en muchas maneras, la administración de Carter estaba paralizada por la situación de los rehenes. El ayatolá, por su parte, se beneficia enormemente con la crisis. En cuanto Jomeini se dio cuenta de lo popular que era la toma de la embajada y el enorme impacto que tenía en la opinión pública iraní, apoyó a los estudiantes. Irán ha caído en manos de los islamistas más extremistas.
Yo tenía un colega en el Consejo de Seguridad Nacional que dijo que debíamos declarar muertos a toda esa gente, declararles muertos y luego hacer lo que tuviéramos que hacer y actuar como si estuvieran muertos, e ignorar el hecho de que seguían allí. Carter quiere negociar, pero la confusión que reina en el nuevo gobierno de Khomeini dificulta las cosas. No sabíamos a ciencia cierta quién gobernaba realmente. Khomeini no actuaba como presidente de gobierno, era algo más que eso. Pero no tardó en quedar claro que nadie podía hablar en nombre de Khomeini. Irak no ayudará a las negociaciones por los rehenes estadounidenses. Cree que la situación ha sido manufacturada por Estados Unidos. Departamento de Estado de Estados Unidos, 10 de enero de 1980. 24 de abril de 1980. Cediendo a una presión cada vez más acuciante y tras el fracaso de las negociaciones, Carter autoriza una operación de rescate, la Operación Garra de Águila. Yo sabía que los iraníes fueran capaces de derrotar a los iraquíes, derrocar el régimen de Saddam y a partir de Irak avanzar hacia los campos petrolíferos de Arabia Saudí o hacia Israel, dos objetivos a los que ya se había referido en varias ocasiones el ayatolá. Documentos estadounidenses informan de que Israel está vendiendo productos químicos tanto a Irán como a Irak. Telegrama clasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos, 21 de noviembre de 1980. 1982. La administración de Reagan decide ayudar a Saddam Hussein contra el ayatolá. Estados Unidos vende a Irak las armas que necesita y le proporciona ayuda logística desde sus satélites espías. Y entonces Saddam recurre a un arma no vista desde la Primera Guerra Mundial. La guerra entre Irak e Irán fue la guerra moderna más sangrienta de Oriente Medio. Hubo más de 1 millón de bajas. Casi todas las familias de Irán tuvieron algún fallecido. Y lo que más dolió a los iraníes es que el resto del mundo no acudió en su ayuda cuando Saddam Hussein empezó a emplear armas químicas. El gobierno del ayatolá persuade a las Naciones Unidas para que envíen investigadores para que informen sobre los ataques con armas químicas. Estados Unidos se mostraba reacio a permitir que la ONU realizara esos informes. Cuando concluyeron, Estados Unidos insistió en que los informes fueran amañados, de forma que se limitaron a informar de que se habían utilizado armas químicas, sin especificar por parte de quién ni bajo qué circunstancias. Documentos recientemente desclasificados revelan que la administración de Reagan sabía que Irak utilizaba armas químicas casi a diario. Se calcula que 50.000 soldados iraníes murieron en la guerra por culpa de las armas químicas. ...1985... Una nueva crisis de rehenes, esta vez en Líbano, vuelve a unir los destinos de Estados Unidos e Irán. William Casey, director de la CIA, mantiene negociaciones secretas y se ofrece a proporcionar armas a Irán si el ayatolá utiliza su influencia sobre los militantes islámicos para ayudar a los rehenes estadounidenses capturados en el Líbano. Fue un plan descabellado desde sus inicios. Desde un principio decidieron que el Departamento de Estado no podía involucrarse en él. Así que hicieron que Oliver North y el Consejo de Seguridad Nacional se encargaran de diseñar la operación. Y aunque el teniente coronel North era un hombre muy inteligente y capaz, ponerle al frente de una operación internacional de este calibre era demasiado arriesgado y no funcionó. A mediados de los 70 se estaban produciendo hechos que indicaban que su gobierno no sería fácil, pero todo el mundo prefirió mirar hacia otro lado. Un analista jefe de la CIA declara que la CIA enseña técnicas de tortura nazis a la policía secreta iraní, la Shabak. Entrevista con Jesse Leaf, ex analista jefe de la CIA en Irán, 6 de enero de 1979. Las relaciones de Estados Unidos con el Shah son una poderosa arma de propaganda en manos del ayatolá. Es cierto que el presidente Nixon le había dicho al Shah, si usted se responsabiliza de conseguir la estabilidad y la seguridad en esta parte del mundo, nosotros le proporcionaremos el equipamiento militar que necesite para conseguirlo, lo que significa que el Shah era nuestro socio.
Cuanto más fuertes son los lazos que unen al Shah con Estados Unidos, más utiliza el ayatolá esa alianza para construir su revolución. Le ofendía la falta de fe islámica entre los líderes iraníes. Creía que los dirigentes del país estaban corrompidos. Sentía que habían perdido el orgullo nacional y especialmente le dolían las malas relaciones que mantenían con los clérigos musulmanes. Cuando estallaron las manifestaciones y las protestas contra el gobierno en 1978, fue Jomeini quien emergió rápidamente como el líder de este movimiento de oposición. El pueblo de Irán se muestra nervioso y enfurecido. El Shah no tiene idea de lo enfurecido que está porque permanece ciego a lo que ocurre en su propio país. Lo mismo puede decirse de Estados Unidos. La revolución y el ayatolá están a punto de llegar. 1978. El ayatolá Jomeini está exiliado en Irak, pero predica la revolución a los fieles de Irán. El Shah de Irán, uno de los líderes políticos más ricos y poderosos del mundo, está sentado encima de un barril de pólvora y no lo sabe. Tampoco lo sabe su principal aliado, Estados Unidos. En agosto de 1978, como director de la CIA, recibí un informe de los servicios de inteligencia. Decía que el Shah podría sobrevivir 10 años más y desestimé este cálculo, no porque fuera más inteligente que los demás, sino porque el informe no reconocía la existencia de las revueltas contra el Shah que ya se estaban produciendo. El ciclo de violencia que prendió la mecha de la revolución en enero de 1978 empezó cuando uno de los periódicos del Shah publicó un ataque muy duro contra Jomeini. Diciembre de 1978. Inspirados en parte por las soflamas de Jomeini, más de 1 millón de iraníes sale a la calle. A principios de diciembre, 9 millones de personas se manifiestan contra el Shah por todo el país. A finales de 1978 la revolución estaba en pleno apogeo y el Shah había perdido todo el control. Estaba claro que tenía que irse y fue entonces cuando decidió abandonar el país. 16 de enero de 1979. Los aviones despegan de Irán con destino a Egipto y el exilio. Un avión lleno de ropa y pertenencias es enviado por delante. 2 Boeing 707 despegan juntos del aeropuerto de Teherán. El propio Shah pilota uno de ellos. Los habitantes de Teherán ocupan jubilosos las calles de Teherán. Estados Unidos rechaza la petición de asilo del Shah por miedo a poner en peligro la vida de los estadounidenses que viven en Irán. Memorándum confidencial respecto a la petición de asilo del Shah, 22 de febrero de 1979. 1 de febrero de 1979. Un Boeing 747 se aproxima al aeropuerto internacional de Teherán. A bordo viaja el ayatolá Ruhollah Jomeini, el aclamado e incontestable líder de Irán. Los iraníes no se referían a él solo como el ayatolá o el gran ayatolá. Se referían a él como imam. Y la palabra imam en la historia iraní o chií tiene unas connotaciones muy fuertes. Es casi como llamarle semidios a alguien. El Shah fue bastante blando. Creo que con sus altibajos Irán se dirigía hacia una monarquía constitucional cuando el Shah fue derrocado. Y creo que el cambio de un país prooccidental a un país ideológicamente hostil fue un desastre para Estados Unidos. Es el fin de una era para Irán y el inicio de algo muy diferente. La revolución que se extiende por todo Irán llega a América. Y Estados Unidos está a punto de convertirse en su rehén. Irán, 1979. El ayatolá Jomeini derroca al Shah de Irán.
un hombre apoyado abiertamente por Estados Unidos. Se trata probablemente de la revolución. 79. El ayatolá y su revolución se están haciendo con el poder. Ni siquiera cuando se intensificaron las revueltas fuimos capaces de anticipar que la caída del Shah pudiera estar próxima. Contaba con un ejército poderoso. Dábamos por hecho que lo sacaría a la calle. Un grupo de desarrapados manifestándose en la calle no podría derribar al Shah, que contaba con un enorme poder en su país. Pero ni siquiera el más perfecto estado policial puede soportar la marea de una idea a la que le ha llegado el momento. En Irán, esa idea es el sueño del ayatolá de crear un estado islámico. Su idea es utilizar la religión para conseguir el cambio político. Es un hecho indiscutible que en 1978 fueron los líderes religiosos y los seguidores de Jomeini quienes movilizaron a las mayores masas de gente en las enormes manifestaciones que se convocaron contra el Shah. 7 de septiembre de 1978. El número de manifestantes llega al 1.000.000. El Shah declara la ley marcial y ordena al ejército que cargue contra los manifestantes. Al día siguiente, los militares abren fuego contra la multitud en Teherán, matando a cientos de personas. Hoy ese día tiene un nombre en Irán: Viernes Negro. Después del Viernes Negro, cuando las tropas del Shah dispararon contra civiles y se produjo una especie de asesinato masivo en la Plaza Jalet, un océano de sangre empezó a separar al Shah del pueblo. Y después de eso, cualquier tipo de moderación parecía un compromiso con el diablo. 9 de septiembre de 1978. Desde Irak, Jomeini llama a la huelga a los trabajadores de todo el país. La economía de Irán se paraliza. El Shah nunca tuvo claro cómo enfrentarse a esas protestas revolucionarias y en vez de sofocarlas, cosa que probablemente hubiera conseguido de habérselo propuesto, se embarcó en una política errática de cerrar la mano, abrirla, cerrar la mano, abrirla. Y lo único que consiguió fue envalentonar a la oposición al comprobar la debilidad del Shah. Octubre de 1978. El Shah le pide a Saddam Hussein, el hombre fuerte iraquí, que deporte a Jomeini. Saddam le obedece, pero se trata de un error terrible. El ayatolá se instala en París, donde las comunicaciones son mejores. Noviembre de 1978. Atención de Jomeini. Iraníes de todos los ámbitos protestan en Teherán y en muchas otras grandes ciudades de Irán. El Shah ordena al ejército que tome las calles y en medio del caos, cientos de manifestantes caen abatidos por las balas. Por primera vez, el nombre de Jomeini es conocido en todo el país. Estados Unidos pide a Walt Disney que haga una serie de películas anticomunistas del ratón Mickey para los iraníes. Memorándum confidencial, Estados Unidos, 16 de mayo de 1950. Octubre de 1964. El Shah llega a un acuerdo con Gran Bretaña y Jomeini, excarcelado por su condición de líder religioso, vuelve a predicar contra el Shah. Jomeini empezó a convertirse en un poder fáctico cuando en 1964 Estados Unidos solicitó inmunidad para cualquier agente estadounidense, militar o diplomático, que actuara en Irán. Irán recibe un préstamo de $200 millones de Estados Unidos para comprar armas norteamericanas. Y Jomeini declaró que ese préstamo minaba la soberanía y los derechos individuales de los iraníes. Jomeini dice ante la multitud: han vendido nuestra independencia. Por esas palabras es detenido y deportado. Sus palabras tuvieron un gran eco entre los iraníes, tuvieron un gran peso político y obligaron al Shah a expulsarle del país.
Para muchos, volvía a ser una señal de la influencia estadounidense en Irán el hecho de que pudiera deportarse a un ciudadano iraní que había dedicado la vida a impartir su magisterio religioso entre sus fieles. 1965. Khomeini instala su residencia en Nayaf, en la vecina Irak. El ayatolá no cesa en sus maniobras de agitación, pero el Shah sigue gobernando Irán con mano de hierro. La SAVAK extiende su control a todos los sectores de la sociedad iraní. Para principios de 1970, la SAVAK había creado un estado de terror en Irán, donde su influencia lo penetraba todo. Los iraníes tenían miedo de que cualquier afirmación que hicieran pudiera interpretarse como contraria al Shah. Su gran temor era que alguien de la SAVAK les oyera y les llevara a sus cárceles, donde serían sometidos a torturas terribles y en muchos casos simplemente ejecutados. En plena Guerra Fría, el presidente Richard Nixon y Henry Kissinger consolidan una relación aún más cercana entre Irán y Estados Unidos. El Shah apoyó. Cuanto más fuertes son los lazos que unen al Shah con Estados Unidos, más utiliza el ayatolá esa alianza para construir su revolución. Le ofendía la falta de fe islámica entre los líderes iraníes. Creía que los dirigentes del país estaban corrompidos. Sentía que habían perdido el orgullo nacional y especialmente le dolían las malas relaciones que mantenían con los clérigos musulmanes. Cuando estallaron las manifestaciones y las protestas contra el gobierno en 1978, fue Khomeini quien emergió rápidamente como el líder de este movimiento de oposición. El pueblo de Irán se muestra nervioso y enfurecido. El Shah no tiene idea de lo enfurecido que está porque permanece ciego a lo que ocurre en su propio país. Lo mismo puede decirse de Estados Unidos. La revolución y el ayatolá están a punto de llegar. 1978. El ayatolá Khomeini está exiliado en Irak, pero predica la revolución a los fieles de Irán. El Shah de Irán, uno de los líderes políticos más ricos y poderosos del mundo, está sentado encima de un barril de pólvora y no lo sabe. Tampoco lo sabe su principal aliado, Estados Unidos. En agosto de 1978, como director de la CIA, recibí un informe de los servicios de inteligencia. Decía que el Shah podría sobrevivir 10 años más y desestimé este cálculo, no porque fuera más inteligente que los demás, sino porque el informe no reconocía la existencia de las revueltas contra el Shah que ya se estaban produciendo. El ciclo de violencia que prendió la mecha de la revolución en enero de 1978 empezó cuando uno de los periódicos del Shah publicó un ataque muy duro contra Khomeini. Los estudiantes religiosos de las escuelas de teología de Qom se manifestaron contra el periódico y a favor de Khomeini, y la policía mató a 7 de ellos. Los revolucionarios iraníes se han apoderado de un puesto de espionaje estadounidense utilizado para controlar el programa de misiles soviético. Entrevistas con agentes de la CIA, 1 de marzo de 1979. El ayatolá y su revolución se están haciendo con el poder. Ni siquiera cuando se intensificaron las revueltas fuimos capaces de anticipar que la caída del Shah pudiera estar próxima. Contaba con un ejército poderoso. Dábamos por hecho que lo sacaría a la calle. Un grupo de desarrapados manifestándose islámica entre los líderes iraníes. Creía que los dirigentes del país estaban corrompidos. Sentía que habían perdido el orgullo nacional y especialmente le dolían las malas relaciones que mantenían con los clérigos musulmanes. Cuando estallaron las manifestaciones y las protestas contra el gobierno en 1978, fue Khomeini quien emergió rápidamente como el líder de este movimiento de oposición. El pueblo de Irán se muestra nervioso y enfurecido.
El Shah no tiene idea de lo enfurecido que está porque permanece ciego a lo que ocurre en su propio país. Lo mismo puede decirse de Estados Unidos. La revolución y el ayatolá están a punto de llegar. 1978. El ayatolá Jomeini está exiliado en Irak, pero predica la revolución a los fieles de Irán. El Shah de Irán, uno de los líderes políticos más ricos y poderosos del mundo, está sentado encima de un barril de pólvora y no lo sabe. Tampoco lo sabe su principal aliado, Estados Unidos. En agosto de 1978, como director de la CIA, recibí un informe de los servicios de inteligencia. Decía que el Shah podría sobrevivir 10 años más y desestimé este cálculo, no porque fuera más inteligente que los demás, sino porque el informe no reconocía la existencia de las revueltas contra el Shah que ya se estaban produciendo. El ciclo de violencia que prendió la mecha de la revolución en enero de 1978 empezó cuando uno de los periódicos del Shah publicó un ataque muy duro contra Jomeini. Los estudiantes religiosos de las escuelas de teología de Qom se manifestaron contra el periódico y a favor de Jomeini, y la policía mató a 7 de ellos. Los revolucionarios iraníes se han apoderado de un puesto de espionaje estadounidense utilizado para controlar el programa de misiles soviético. Entrevistas con agentes de la CIA, 1 de marzo de 1979. El ayatolá y su revolución se están haciendo con el poder. Ni siquiera cuando se intensificaron las revueltas fuimos capaces de anticipar que la caída del Shah pudiera estar próxima. Contaba con un ejército poderoso. Dábamos por hecho que lo sacaría a la calle. Un grupo de desarrapados manifestándose en la calle no podría derribar al Shah, que contaba con un enorme poder en su país. Pero ni siquiera el más perfecto estado policial puede soportar la marea de... 1 de febrero de 1979. Un Boeing 747 se aproxima al aeropuerto internacional de Teherán. A bordo viaja el ayatolá Ruhollah Jomeini, el aclamado e incontestable líder de Irán. Los iraníes no se referían a él solo como el ayatolá o el gran ayatolá. Se referían a él como imam. Y la palabra imam en la historia iraní o chií tiene unas connotaciones muy fuertes. Es casi como llamarle semidios a alguien. El Shah fue bastante blando. Creo que con sus altibajos Irán se dirigía hacia una monarquía constitucional cuando el Shah fue derrocado. Y creo que el cambio de un país prooccidental a un país ideológicamente hostil fue un desastre para Estados Unidos. Es el fin de una era para Irán y el inicio de algo muy diferente. La revolución que se extiende por todo Irán llega a América y Estados Unidos está a punto de convertirse en su rehén. Irán, 1979. El ayatolá Jomeini derroca al Shah de Irán, un hombre apoyado abiertamente por Estados Unidos. Se trata probablemente de la revolución más popular de la historia si tenemos en cuenta el número de iraníes que toman las calles. Para algunos es la llegada del paraíso en la tierra. La gente hablaba de cómo el ayatolá Jomeini iba a salvar el país, de modo que el Shah no hacía más que robar el dinero del petróleo, y en cambio el ayatolá iba a repartirlo entre el pueblo. Decían que los funcionarios del gobierno llamarían a nuestras puertas una vez al mes para entregarnos un cheque con el dinero del petróleo. Pero la llegada del ayatolá trae confusión, inseguridad y peligro. La situación de Irán, cuando regresó Jomeini, solo puede describirse como caótica. Esa era la verdadera situación.
La embajada de Estados Unidos se convierte en blanco de los revolucionarios 2 semanas después del triunfal regreso de Jomeini. El ayatolá escribe que la ley islámica permite la transexualidad. Libro descubierto recientemente del ayatolá Jomeini, escrito en 1964. El 14 de febrero de 1979, el día de San Valentín,